Buenas tardes, estimada audiencia. Mi nombre es Ricardo Salinas Trujillo y en esta oportunidad seré el moderador en el siguiente debate en el que se hablará sobre el incumplimiento de las medidas de aislamiento social en el Perú. Eh, en esta oportunidad me acompañan la doctora Fiorella Vara, Buenas tardes, colegas. la doctora Stephanie Carrión, Buenas tardes con todos. la doctora Laura Kerie Buenas tardes con todos. y el doctor Ferco Elescano. Buenas tardes con todos. La problemática que se debatirá en este tema comenzó el 15 de marzo del 2020, cuando el presidente Martín Vizcarra, junto con el Consejo de Ministros, dio un decreto supremo por el cual se establecía el estado de emergencia en todo el territorio nacional, tras la llegada del COVID-19 al Perú. Estas medidas imponían las restricciones de ciertos derechos constitucionales, tales como la libertad de tránsito y la inviolabilidad de domicilio, entre otros. Estas normas han ido evolucionando a través de los meses, llegando a la actualidad en un contexto de reactivación económica de manera más flexibilizada. No obstante, aún se mantienen las normas referidas a la libertad de tránsito y a la inviolabilidad de domicilio, lo cual se mantendrá mientras dure el estado de emergencia. En ese sentido, la primera pregunta del debate es la siguiente. ¿Qué opinan sobre el incumplimiento del aislamiento social obligatorio? En mi opinión, considero de que el incumplimiento del aislamiento social obligatorio se debe a factores sociales, tales como debido a que la población nunca había estado sometida a una presión tal como la que trajo el coronavirus. Y por lo tanto, ya sea por motivos de trabajo o por motivos de diversión, incumple las normas, exponiéndose a un posible contagio. A continuación, cederé la palabra a la doctora Fiorella Vara. Muchas gracias. Yo opino que el incumplimiento del aislamiento social obligatorio no solo perjudica a las personas que no acatan las medidas de prevención, sino también ponen en riesgo la seguridad y la salud de toda la población peruana. Por ello considero que cuando un ciudadano o extranjero no acata las normas o medidas de prevención, para su suma seguridad no solo se ve reflejada la actitud de la persona, sino también la irresponsabilidad que posee por incumplir el aislamiento social. Muchas gracias, doctora Fiorella. A continuación tiene la palabra la doctora Stephanie Carrión. Con respecto a mi opinión, considero que el incumplimiento de aislamiento social obligatorio perjudica de gran manera a la sociedad, por lo que genera más crisis sanitaria en el país, ya que al incumplir el aislamiento social, los casos de COVID-19 van en aumento, ya que la cifra de fallecidos aumenta de gran manera. Asimismo, a pesar de las medidas dispuestas por el gobierno, hay muchos ciudadanos que no acatan, ya que las leyes y normas dadas no están siendo eficaces. Muchas gracias, doctora Stephanie. A continuación tiene la palabra la doctora Laura Kerio. Muchas gracias, doctor. Bueno, desde mi punto de vista considero de que el incumplimiento del aislamiento social obligatorio tiene como origen la situación de cada persona, como por ejemplo la necesidad en que se encuentra la población. Por ejemplo, al inicio en que nos encontrábamos en una cuarentena de 3 meses, la población inició con cierto presupuesto para los alimentos de su familia y al pasar el tiempo se le iba agotando. Es por ello que se vio la necesidad de salir a las calles a trabajar para llevar un alimento a su hogar. De igual modo, está científicamente comprobado que las personas no se pueden encontrar en el mismo entorno encerrados. En este aspecto sería el entorno familiar, ya que las personas necesitan interactuar con la sociedad, encontrarse en total libertinaje de salir y etcétera. Es por ello que aumenta el estrés y las personas también se tuvieron que incumplir para poder encontrarse mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. A continuación dará su opinión el doctor Ferco Elescano. Bueno, en mi opinión, yo considero que el cumplimiento de las medidas para el distanciamiento social o aislamiento social han sido demasiado negativas y han sido determinantes para la actualidad, ¿no? Porque ahora contamos con una cifra muy elevada de contagiados por coronavirus y además de eso se puede decir que también ha sido como, además, valga la redundancia, negativo porque el Perú en el plano mundial o en la referencia mundial se puede decir que es el país con más contagiados por coronavirus y eso no es algo que nos enorgullezca a todos los peruanos.
Y además de esto, considero que esto refleja la indisciplina de los peruanos, y al decir eso no me refiero al 100%, porque hay una excepción, hay una parte de la población que se ha visto obligada a salir a trabajar, porque de eso viven, son ambulantes, viven del día a día, y pues tienen que conseguir dinero para poder subsistir. En cambio, hay un porcentaje de personas de la sociedad que no tienen esa necesidad y sin embargo han salido así libremente a costa de su salud, exponiéndose a divertirse y a hacer acciones que estaban prohibidas. Y esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, doctor Ferco. A continuación, prosiguiendo con las preguntas del debate, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas deberían de tomarse para hacer cumplir las normas de aislamiento social obligatorio? En mi opinión, considero de que las normas deben ir por el ámbito civil, ya que se deben aumentar las multas que ya se han impuesto a través de ciertos niveles más elevados de dinero, ya sea a través de media UIT en adelante. Asimismo, se debe imponer unas medidas como el servicio comunitario, ya que así de esta forma las personas que incumplan el aislamiento social obligatorio tendrán que trabajar al servicio del Estado. A continuación, daré la palabra a la doctora Fiorella Vara. Yo estoy de acuerdo con lo que menciona el doctor Ricardo, debido a que yo considero que el decreto supremo menciona que si los ciudadanos extranjeros incumplen esta medida del aislamiento, puede surgir una demanda y esto genera que se les cobre una multa por no acatar con las normas establecidas. Debido a que esto no solo afectaría a las personas involucradas, sino también al sector peruano, por lo cual es de suma importancia que las personas tomen conciencia sobre los actos que cometen a no respetar las medidas de prevención del aislamiento social. Muchas gracias, doctora Fiorella. A continuación tiene la palabra la doctora Stephanie Carrión. Con respecto a la opinión de mis compañeros, considero poco viable, dada la coyuntura del país, ya que el tema de las multas, se sabe que no todos los ciudadanos la acatan. Como bien sabemos, pondré de ejemplo el tema de las papeletas de tránsito. Muchos conductores siguen manejando de la manera más normal, teniendo hasta multas millonarias y realmente, si es que pondremos el caso de las multas, no todos van a proceder a pagarla, ya que muchos de ellos desobedecen o simplemente no acatan a lo dispuesto. Gracias, doctora Stephanie Carrión. A continuación tiene la palabra la doctora Laura Kerry. Bueno, yo no estoy a favor del comentario que brindó usted, doctor Ricardo, ya que si se llegan, ya que vemos en la actualidad que ya se aumentó las multas, son un número mayor a lo que debería ser, y aún así las personas no las cumplen, siguen saliendo en las calles, siguen haciendo lo que les dé la gana, como por ejemplo en los domingos, siguen saliendo con sus propios automóviles después de que se dijo de que no podían salir y la multa es un montón. Por eso yo iría al siguiente nivel, eso sería tomar medidas penales, sería como quitar la privación de la libertad a las personas que incumplen este decreto y también el servicio obligatorio, el servicio comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. A continuación dará su opinión el doctor Ferco Elescano. Bueno, en mi opinión, ya como antes ha mencionado, yo considero que hay dos soluciones. Y yo considero que debe ser uno el servicio comunitario y dos las multas. Pero al yo referirme a las multas no me refiero a una multa general, sino a una multa que sea específica para cada ciudadano. Es decir, dependiendo de la situación económica en que se encuentren y que sea posible de pagarlo y que genere en el ciudadano la obligación de decir como que no, si yo hago esto, voy a tener que pagar esto, y supongamos que en esa situación se podría evitar, pero no considero que las multas deben ser generales para todos, es decir, porque no todos tienen la misma capacidad como para solventar una multa o pagarla. Y eso es todo, esa es mi opinión. Muchas gracias, doctor Ferco. La doctora Fiorella Vara pide la palabra. Tiene la palabra la doctora Fiorella. Muchas gracias. Yo discrepo con la opinión de mi colega Laura en que surja para ir a un ámbito penal, debido a que la situación de que ella propone solo se puede hacer en el contexto de las infracciones, pero no la misma acción, o sea, los motivos que conlleva esto. Por ello, yo considero que las multas sería algo más óptimo para evitar el aumento de las salidas y evitar que las personas
tenga ganas de volver a cometer este incumplimiento. Muchas gracias, doctora Fiorella. La doctora Laura tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. Primero, quiero preguntar a la doctora Fiorella, ¿usted ve que al momento de que a la población se le coloca las multas, la gente entiende y no lo vuelve a cometer? La respuesta es obvia, que es no, ya que la población no acude, no cumple con el simple hecho de que se le ponga una multa, lo siguen haciendo. Es por ello que yo propongo que se vaya al ámbito penal para que de esta forma las personas puedan aprender. Aún no lo hemos intentado, no sabemos el resultado, es por eso que lo recomiendo, para que quizás de este modo la población entienda y cumpla las medidas de seguridad. Muchas gracias. Ok, el doctor Ferco Lescano pide la palabra. Tiene la palabra el doctor Ferco. Muchas gracias, colega. Yo quería hablar ¿cómo se llama? Se podría decir un poco en contraposición a lo que dijo Laura. Yo considero que está bien porque la intención de ella es obvio que todos queremos que se cumplan esas medidas, pero sin embargo, yo considero que no sería un poco viable recurrir a lo penal debido a que las cárceles en este momento se encuentran, se podría decir que están a su máxima capacidad de permitir de que haya personas. Y yo considero que agregarle o mandar a más personas a prisión no sería un poco viable por lo del coronavirus y sería un foco de riesgo para ellos. Y eso es mi posición. Muchas gracias, doctor Ferco. Tiene la palabra la doctora Laura. Muchas gracias. Observamos que el punto del doctor Ferco tiene validez, pero podríamos brindar un poco el presupuesto del Estado para poder crear otros centros de prisión para llevar a las personas que lo incumplen. Sabemos que lo primordial es la salud de la población, que hay un presupuesto enorme para que se construyan más hospitales, se lleven más doctores, medicamentos, etc. Pero podríamos agarrar un poco para que se construyan las prisiones y evitar que más personas se contagien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. ¿Alguna otra colega tiene una opinión para refutar? Ninguno. Muchas gracias, estimados. Bueno, en conclusión, de la primera pregunta que se trató en este debate, se concluye que el incumplimiento del aislamiento social obligatorio se debe a factores tanto sociales, también como factores psicológicos y factores incluso también morales, ya que se considera que la población peruana no tiene una moral, unos valores para respetar las normas de aislamiento social. Asimismo, también se considera de que estas normas, el incumplimiento de estas normas, no solamente afectarán a las personas que las incumplan, sino también a las personas que sí las cumplen, ya que el contagio se propagará masivamente entre todos. Respecto a la segunda pregunta de este debate, se concluye de que existen acá tres posturas. La primera postura tanto de la doctora Fiorella Vara y quien les habla es que se va por la vía civil y se considera de que se deben aumentar las multas y asimismo también imponer un sistema de servicio comunitario. Por otra parte, la postura de la doctora Stephanie Carrión y la postura de Laura Kerie se sostiene de que se debe ir por el ámbito penal, imponiendo sanciones privativas de la libertad y dando cierto presupuesto a las cárceles. Por último, está la postura intermedia del doctor Ferco Lescano, que propone que si bien deben darse multas y también un servicio comunitario, este debe ser no de manera igualitaria, sino equitativa, de acuerdo a las condiciones sociales de cada población peruana. En ese sentido, sin más que decir, muchas gracias a todos por su escucha.